La ascensión de Cristo. Siguiendo nuestro estudio del libro de los Hechos, nos encontramos con la ascensión de Cristo. Cuando leemos el Evangelio según San Lucas y ahora los versículos en Hechos, pareciera que nos encontramos con varias contradicciones, como que nos hace imposible considerar que el autor fuese el mismo. ¿Cómo lo vamos a explicar? Además, ante un hecho tan sumamente importante, consideramos ¿qué quiere enseñarnos? Porque no queremos quedarnos solo en contradicciones, siendo un momento tan importante. Primero vamos a leer el Evangelio. Lucas 24, versículos 50 al 53. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Ahora el libro de los Hechos. Hechos 1, versículos del 9 al 12. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Lucas va a terminar con el final del ministerio terrenal de Jesús y comenzará con Hechos, con el mismo acontecimiento, el principio de su ministerio desde los cielos. Este ministerio va a ser permanente y lo ejecutará a través de su Espíritu. Son dos caras de un mismo acto, la ascensión. Hay quienes consideran que hay dos ascensiones, que Cristo cuando resucitó ascendió al Padre y luego volvió. Estuvo enseñándole a los discípulos por 40 días, pero esto no es lo que pasó. Lucas en su último capítulo en el Evangelio detalla, tras la resurrección, cómo el Señor se apareció a sus discípulos. Y sí que es verdad que no menciona días, pero esto no quiere decir que se realizara todo en un día. Además, a veces entre un versículo y otro hay meses y no pasa nada. Otro punto en discrepancia son los hechos que ocurrieron en la ascensión. ¿Cristo bendijo a sus discípulos mientras ascendía o no? Que se omitiera en hechos no quiere decir que no ocurrió, porque a veces un relato cuenta una parte y otro otra. En el libro de los Hechos nos habla de dos figuras celestiales de las que no se menciona nada en el Evangelio. El autor en el Evangelio enfatiza una cosa y en Hechos otra. Una cosa complementa a la otra y no la contradice. Debemos aprender a unificar todo para sacar un conocimiento mayor. Veamos ahora otro punto en controversia. En el relato de los Hechos parece suponerse que Jesús ascendió al cielo desde el monte de los Olivos, a 1 kilómetro de la ciudad, mientras que en el Evangelio dice que Jesús los llevó a Betania. Betania era una aldea en la ladera oriental del monte a 2 o 3 kilómetros más allá de Jerusalén. Parece que ya está la contradicción, pero el Evangelio dice que llevó a los discípulos a Betania y no que desde allí se realizase la ascensión. Otras traducciones lo han subsanado diciendo en las inmediaciones de Betania. Estos han sido 3 puntos en desacuerdo, pero hay 5 puntos que tienen en común. Primero, la ascensión se produjo a continuación de que Jesús le encargara a los discípulos que fuesen sus testigos, es decir, esto sería lo último que compartiría con sus discípulos antes de partir y por lo tanto sumamente importante. Segundo, la ascensión tuvo lugar fuera y al oriente de Jerusalén, en algún punto del monte de los Olivos. Tercero, nos dice que Jesús fue llevado a las alturas. Cuarto, los apóstoles regresaron a Jerusalén y el Evangelio agrega, con gran alegría. Y quinto y último,
dicen que esperaron que llegara el Espíritu, conforme Jesús lo había prometido. Para concluir, veremos algunos puntos que ni son discrepancias ni similitudes, sino que en Hechos, por ejemplo, se amplifica. Jesús los estaba bendiciendo cuando ocurrió la ascensión. Una nube lo ocultó de la presencia de ellos. Ellos continuaron mirando al cielo, como esperando quizás volviera otra vez. Pero dos hombres vestidos de blanco se le acercaron y dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Cristo un día volverá. Igual que en ese momento, cuando no sabían, Él partió, no sabremos y Él volverá glorificado. En el Evangelio nos dice que los discípulos le adoraron. Hoy día muchos estudiosos niegan la ascensión. Algunos ni consideran diferente la resurrección de la ascensión. Y eso, entre otras cosas, es debido a que ninguno de los otros autores del Nuevo Testamento han escrito acerca de la ascensión. También porque en esta era, con la tecnología, como creer que venció la gravedad y subió al cielo sin más. Y es que a la gente, incluso ya a los creyentes, les cuesta creer en milagros. ¿Cómo podríamos rebatir esta afirmación? Los milagros no necesitan de hechos específicos para que sean verdad. Es decir, porque no se haya replicado no quiere decir que no los creamos. Un milagro es un milagro. Que no se haya escrito sobre la ascensión no quiere decir que los otros escritores del Nuevo Testamento no creyeran en ella, porque Pedro, por ejemplo, nos habla en un sermón cómo Jesús está a la diestra del Padre, y esto da clara evidencia que creía que había ascendido. También los relatos de Pablo dejan entrever que él creía en la ascensión. La ascensión se llevó a cabo delante de muchos testigos. Al final es fe en los milagros y no en otra cosa. ¿Es importante creer en la ascensión? Yo creo que sí, porque para mí es importante creer que Cristo subió al cielo a la diestra del Padre, que mientras es exaltado intercede por mí. Pero lo importante es lo que los hombres dijeron: Él volverá. De la misma manera que se le había visto irse, Él volvería. ¿Qué dijeron los dos hombres? Este mismo Jesús indica que su venida será personal y el eterno Hijo todavía poseerá su naturaleza y cuerpo humano glorificado. Y de la misma manera indica que su venida también será visible y gloriosa. Cristo un día volverá en poder y gloria. Él volverá. Quiero terminar como terminan los discípulos, adorando y yendo a obedecer, esperando que llegue nuevamente nuestro Señor. Pasa tiempo en adoración. Que Dios os bendiga. Os espero en una próxima porción.